Vamos a continuar, hermanos, con nuestra adoración a Dios. Vamos a buscar el canto número 89, por favor. Primera, segunda y cuarta estrofa. Primera, segunda y cuarta estrofa. Entonemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Número 106. 106. Después de este canto, hermano Jonathan nos va a dirigir en una oración para posteriormente dejarle lugar a nuestro hermano Hugo, que nos va a presentar la exhortación de la palabra de Dios. Es Jesús, Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal ya tendré, por Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá
Vamos a orar. Gracias, Padre, que estás en los cielos en todo lugar, Dios. Santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios, por este primer día de la semana, Dios, por darnos la oportunidad una vez más para poder reunirnos, este pequeño grupo, Dios, para poder adorarte y alabarte y poder aprender más de tu palabra, Dios. Te pido que estés con todos los que están aquí reunidos, también los que no pudieron estar con nosotros. Te pido que sigas también con esta congregación y todos los planes que tiene la congregación. Y ahora que vamos a escuchar un poco más de tu palabra, Dios, te pido que nos prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Dios, para así lo que vamos a oír hoy lo podamos entender y aplicar a nuestros días, Dios, y ser ejemplos para otros, Dios. Te pido, Dios, que nos perdones por nuestros pecados, Dios, y gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Cuando leemos en la última noche que nuestro Señor Jesucristo está con sus apóstoles, en la que establece el nuevo pacto, y les ha anunciado que él se va a ir, que ya no le van a ver más, y ellos se sienten tristes y piensan que ya todo terminó. Sin embargo, Él les dice ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué gran promesa ahí está dando nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vayamos y leamos lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, en nuestro cuerpo, ¿verdad?, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 7, que es nuestro tema. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Cuando recordamos nosotros el pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto, y Dios se acordó de ellos cuando oía los gemidos del pueblo de Israel, algunos, los ancianos, sabían y creían que un día Dios los iba a ir a sacarlos de esa esclavitud, y por fin llegó ese día y el pueblo de Israel salió con brazo fuerte, mano extendida, cuando se celebró la primera Pascua. Y llegaron al desierto, y ahí en el desierto, a 3 días de camino, en Éxodo capítulo 25 y versículo 8, les dice Dios por medio de Moisés: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, en medio de ustedes. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios, Jehová Dios, iba a estar en medio del pueblo.
Hicieron el tabernáculo, lo erigieron, y luego en algunos casos, ¿verdad?, la presencia de Jehová Dios, le llaman la chequina, parece que es en hebreo, ¿verdad? Pero es la presencia de Dios que se manifestaba allí en el pueblo de Israel, de día en una columna como de nube, y por la noche en una columna como de fuego. En el tabernáculo, ¿verdad?, que habían hecho cuando el que Dios les dijo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bueno, constaba prácticamente de tres áreas. La primera de ellas era el atrio, ¿verdad?, donde se encontraba el altar de los holocaustos y el lavacro, y luego propiamente la tienda, que prácticamente era el tabernáculo. Y esa tienda o ese tabernáculo estaba dividido en dos porciones o en dos áreas. En una de ellas, la primera, ¿verdad?, se llamaba el lugar santísimo, y allí entraban los sacerdotes todos los días y quemaban incienso, ¿verdad? Los utensilios que había ahí en el lugar santo, ¿verdad?, era para el lado norte se encontraba la lámpara, el candelero, ¿verdad?, con 7 lámparas, ¿verdad?, y enfrente al lado de los panes de la proposición o de la presencia de Dios. Y luego más al fondo, por cerca del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad?, se encontraba el altar de oro donde los sacerdotes quemaban incienso. Y el velo que dividía esas dos áreas en ese lugar llamado lugar santísimo, se encontraba el arca del más bien es del versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué es toda estos textos que estamos leyendo? Bueno, el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto por el poder de Dios. ¿Y a dónde iban? Iban a la tierra prometida, una tierra que Dios le había dicho a Abraham, ¿verdad?, que su descendencia poseería esa tierra. Y ellos eran guiados por Jehová Dios. Cuando, en esto que leímos, ¿verdad?, cuando la nube o la columna como de fuego se levantaba, ellos partían junto con ella. Cuando se detenía,
ellos se detenían también y acampaban de ahí. Y podían estar un día, 2 días, dice la Escritura, un año, un mes, lo que sea, ¿verdad? Pero siempre estaban siendo guiados por Dios. Y en varias ocasiones he mencionado, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento nos da muchas enseñanzas físicas, ¿verdad?, eventos que suceden, objetos que se tocan, que se palpan, que se ven, ¿verdad? Y esto señala una verdad espiritual en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para cumplir lo que el hombre no podía cumplir. Y él fue aprendido después de que duró como un poquito más de 3 años su ministerio. Fue aprendido por sus enemigos, por las autoridades judías, fue juzgado, fue condenado, fue crucificado, muerto en la cruz. Y de allí él fue bajado y fue sepultado. Y al tercer día resucitó. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que si por medio de él nosotros somos sacados de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Estábamos muertos, ¿verdad?, separados de Dios por causa de los pecados. Esto es lo que dice Pablo, o lo que escribe Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1 en delante, ¿verdad? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe ¿verdad?, que opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Pero Cristo nos saca de allí y vamos peregrinando. ¿A dónde vamos peregrinando? Vamos peregrinando a la tierra espiritual, así como el pueblo de Israel, apesadumbrados, tristes y no le ven sentido a la vida, y entonces él les dice: no tengan temor, creen en Dios, crean también en mí. Y habla del lugar que él va a ir a preparar allá en la casa de Dios. Y a ese lugar es a donde vamos. A ese lugar es a donde vamos. Él va a venir porque lo mencionó, ¿verdad? Y si me fuere, versículo 3 de Juan 14, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero para que Él venga y nos lleve, ¿verdad?, necesitamos nosotros estar en Cristo. Necesitamos estar en Cristo, en su iglesia, en la que Él edificó allá aquel Pentecostés después de la Pascua en la que murió Él. Esa iglesia, ¿verdad?, que Él dijo que edificaría, y que entramos o que somos añadidos a esa iglesia, ¿verdad?, cuando obedecemos el Evangelio, ¿verdad?, cuando lo oímos, cuando lo creemos, cuando aceptamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos arrepentimos y confesamos, ¿verdad?, y nos bautizamos, ¿verdad?, y el Señor nos añade a su iglesia. Vamos a ver tres asuntos. Primeramente vamos a ver la voluntad de Dios para Israel. La voluntad de Dios para Israel. Israel andaba por vista. Esa era la voluntad de Dios. Él se manifestó su presencia allí en esa columna como de fuego, en esa columna como de nube. Y ahí estaba. Él dice: voy a habitar, harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y cuando esa nube, esa manifestación, esa chequina, nube o columna como de fuego, se levantaba del tabernáculo, el pueblo también seguía a esa presencia de Dios. Y donde se estacionaba, donde se paraba, allí también el pueblo se paraba. ¿Qué es lo que miramos aquí? Que la voluntad de Dios para Israel es que Israel andaba por vista. Ellos veían
veían visiblemente, veían ahí esa columna como de fuego en la noche. Veían esa columna como de nube en el día. Esa presencia de Dios se movía, ellos también se movían. ¿Y a dónde se movían? Los llevaba a la tierra prometida. Ellos debieron de haber entrado en el segundo año a la tierra prometida, pero dudaron. Después de todo un año en donde están viendo la manifestación de la presencia de Dios, dudaron de que Él los podía, y los fortaleció en el desierto, y los que nacieron también allí lograron entrar y poseer la tierra que Dios les había dado. La manifestación de Dios está claramente visible para ellos. Así que, ¿por qué dudaron? Ellos tenían a Moisés, tenían el sacerdocio, tenían la ley, ¿verdad? Y Dios les decía lo que habían de hacer, ¿verdad? Por medio de Moisés, por medio de los sacerdotes, cómo se podían estar en paz con Dios. La voluntad 7 del capítulo 5 en su segunda carta, porque por fe andamos, no por vista. En la carta o en el libro que se escribe a los hebreos, en el capítulo 11, dice allí, leemos allí en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, estamos convencidos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Que Jesucristo venga y nos lleve. Eso es lo que esperamos. Tenemos la convicción de lo que no se ve. Es decir, tenemos el convencimiento, tenemos la seguridad, tenemos la firmeza, ¿verdad?, de que Jesucristo viene por nosotros. Y Cristo va a venir. Él lo dijo. Y si miramos los tiempos prácticamente del siglo, en la mitad del siglo pasado en delante, cómo se fue los valores de las familias se fueron debilitando, ¿verdad? Empezó prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando no estuvieron los padres, ¿verdad? Los varones, ¿verdad? Y los hijos, se vino una generación rebelde, ¿verdad? Y luego se vino, las mujeres empezaron a que eran iguales que los hombres, y así fue, ¿verdad? Y entonces los vicios, las drogas empezaron a aumentar a partir de la guerra del Vietnam, y así sucesivamente. Y luego en este país principalmente, ¿verdad?, se fueron quitando muchas cosas que tenían en las escuelas. Creo que yo no fui a la escuela en este país, ¿verdad?, pero tengo entendido que decían, no me acuerdo cómo se llama cuando entraban, ¿verdad? Y no sé si también cantaban el himno, ¿verdad?, el himno de Estados Unidos, y luego después prohibieron las leyes, ¿verdad?, de los hombres, prohibieron las Biblias en las escuelas, pero las autorizaron en las cárceles, ¿verdad? Cuando menos es algo, ¿verdad? Pero si las Biblias hubieran estado en las escuelas, a lo mejor muchos que están en las cárceles no estarían allí, ¿verdad? Y sacaron leyes, empezaron a corromper, como dice, las costumbres. Dice allí en Romanos capítulo 1, ¿verdad?, pues desde el versículo 18, pues, 21, bueno, desde el 18, perdón,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 19, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, etc. ¿Sí? Versículo 26, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, etcétera, etcétera. Allí pueden ustedes leer con calma en sus casas de este capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el terminar, ¿verdad? Esa es lo que el hombre corrompió, ¿verdad? Pero a nosotros, para que recibamos según lo que hayamos hecho estando en este cuerpo, ¿verdad?, sea bueno o sea malo. Es que esto es para que tú, que no has obedecido el Evangelio, que no te has bautizado, que el Señor no te ha añadido a la iglesia, pienses. Nuestra vida es efímera. Nuestra vida puede terminar hoy, ¿verdad? Pero necesitamos entrar a cuentas con el Señor. Es lo que el hermano en su clase, el hermano Antonio, ¿verdad?, estaba diciendo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué significa eso, verdad? Y lo oímos la explicación de él, ¿verdad? Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Esperamos que Cristo venga. Y estos son tiempos, pareciera que son tiempos que ya Cristo va a venir. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes allá cómo estaba el mundo antiguo y Dios mandó a un pregonero de justicia, pero no le hicieron caso, ¿verdad? Dice la Escritura que los hombres se casaban, había matrimonio, se casaban y se daban en casamiento, hacían negocios y unos se iban para allá y otros para acá, ¿verdad? Pero nadie se acordaba de que había un hombre que pregonaba la justicia de Dios y no le creyeron, ¿verdad? Como no nos creen hoy que Cristo va a venir. No creen que Cristo va a venir. Y si creen que Cristo va a venir, creen que están bien delante de Él, cuando no han obedecido el Evangelio. Para alcanzar, para entrar en el cielo, necesitamos estar en Cristo. El pueblo de Israel que salió de Egipto, todos, la inmensa mayoría, excepto 2, mayores de 20 años, no entraron, ¿verdad? Y ellos creían que iban a entrar, ¿verdad? Y Dios les castigó, ¿verdad? Les dijo, no vayan porque van a ser derrotados. No, sí, nosotros creíamos en Dios y vamos a derrotar. Y fueron derrotados. Y Moisés dijo, no, nosotros no nos movemos de aquí. Los rebeldes fueron humillados por los habitantes de Palestina. Y muchos murieron. Y después, como ellos prefirieron morir en el desierto, Dios les dio la muerte ahí. Muchos hoy, ¿verdad?, como leemos en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, ¿verdad?, y versículo segunda de Tesalonicenses 1 y versículo 7, ¿verdad?, cuando está hablando de los que no obedecieron el Evangelio, dice, para darles justa retribución, dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución, ¿verdad?, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, ¿verdad?, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿verdad?, la voluntad de Dios para el cristiano, ¿verdad?, es por medio de su palabra en el Nuevo Testamento. Está su voluntad soberana, ¿verdad?, su voluntad soberana por la cual su propósito y su plan eterno se lleva a cabo sin quebrantar la voluntad de las personas. No se entendió. La voluntad soberana de Dios se manifiesta, ¿verdad?, cumpliendo Dios su propósito y su plan eterno de salvación. Decides si lo obedeces. Dios no quebranta tu voluntad. Dios no quebranta tu voluntad. Dios permite que tú decidas. ¿Verdad? Su voluntad, también su voluntad moral refleja, ¿verdad?, siempre su santidad. Dios es santo, ¿verdad? Ahí en primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 15 y 16, ¿verdad?, leemos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es la voluntad moral, se refleja, ¿verdad?, en su carácter santo. Y Él quiere que seamos así, en toda nuestra manera de vivir. No nada más un rato, a lo mejor nada más el domingo por la mañana y a lo mejor por la tarde, ¿verdad?, a lo mejor el miércoles por la noche. No, cada día, cada instante, ¿verdad? Porque el justo juicio de Dios va a venir. Es lo que leímos ahorita en Romanos capítulo 1, ¿verdad?, y del versículo 18 en delante, ¿verdad?, por esa inevitable consecuencia, ¿verdad?, moral, ¿verdad?, en la que viven en la esclavitud de sus concupiscencias el hombre, que viven en la mentira, que viven adorando las criaturas, que viven haciendo su real voluntad, su real gana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia nos dice que es por medio de sus mandamientos directos, por medio de sus mandamientos directos. Y es también, ¿verdad?, por que no estorbemos, ¿verdad?, el progreso del Evangelio, ¿verdad?, como dice allí en 1 Corintios 8:9, ¿verdad?, cuando el hombre, cuando anda en sus concupiscencias, ¿verdad?, para evitar la fornicación, adulterios y demás, ¿verdad?, entonces el Evangelio no debe ser estorbado por eso. Entonces, por eso dice, si tú estás en esa situación y no tienes esposa o no tienes, cásense, ¿verdad? Entonces, debemos de tomar en cuenta la voluntad de Dios, orando por sabiduría, ¿verdad?, para determinar las cosas permitidas que podemos hacer. Todo nos es lícito, ¿verdad?, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por las demás cosas. ¿Sí? Fijémonos en eso. Dios no quebranta mi voluntad, tu voluntad, pero Él dice por medio de su palabra, por medio de las predicaciones que traemos, todos los que traemos un mensaje, una enseñanza, una clase o hablamos de la Biblia, no quebranta, ¿verdad?, la voluntad de nosotros cuando oímos la palabra de Dios. Si la palabra de Dios queremos aceptarla, gloria a Dios, amén, que así sea, porque de esta manera manifestamos que andamos por fe
no por vista. El pueblo de Israel tenía esa ventaja sobre nosotros, porque lo veía físicamente la manifestación de la presencia de Dios, y le seguía, ¿verdad?, para donde quiera que iba, ¿verdad? Ahora solamente tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de conducirnos? Nos dice las consecuencias si no obedecemos. El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, cuando hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad?, o hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La Biblia, las Escrituras, el Nuevo Testamento, allí viene lo que Dios nos ha concedido. Y dice el profeta allá, y palabras también para nosotros: vengamos a Dios, presentémonos a cuenta ahora que tenemos la oportunidad. El versículo 13 de 1 Corintios 2, lo cual, hablando de las cosas espirituales o lo que nos ha concedido, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. El hombre natural no percibe, ¿verdad?, que el ejemplo de Israel en el desierto, guiados por Dios, prácticamente físicamente, los guiaba a la tierra prometida. Y la enseñanza espiritual es que Jesucristo nos guía, nos lleva al cielo, que Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Ahí puede haber un lugar para ti que no has obedecido el Evangelio. Puedes hacerlo hoy. Hoy es el día de salvación para ti. Mañana no existe. La invitación es la predicación, la exposición de la palabra. Por fe andamos, no por vista. Cantemos un himno. $2.49. Primera y última estrofa. Cantemos. Voy a la tierra de Canaán, el alma vivirá. Tinieblas ya no existirán, el alma vivirá. Ahí no habrá ni quien llorar. Todo es amor y el alma vivirá. A esa hermosa tierra voy, el alma vivirá. Por ella lo que tengo doy, el alma vivirá. Ahí no habrá ni quien llorar. Todo es amor y el alma vivirá. Vamos a orar, hermanos. Eterno y amado Padre Celestial, te damos gracias, seguimos dándote gracias, Padre Celestial, siempre. Lo bueno que eres con nosotros, por tu amor, tu misericordia. Que tú, Señor, has puesto en tu palabra, Señor, todo lo que necesita el hombre para volver a ti, Señor. Sabiendo, Señor, que por el pecado hubo esa separación, esa muerte, pero tú, Padre Celestial, tenías una solución, tenías la manera de que el hombre puede restaurarse, tener comunión contigo aquí en este mundo, aquí en esta vida y eternamente. Gracias, Señor, que por tu palabra nace nuestra fe. Por tu palabra, Señor, y al oírla sigue aumentando nuestra fe.
Gracias que tu palabra y nos convicta, nos demuestra que necesitamos un Salvador y que eso, Padre, lo podemos alcanzar por nuestra fe. Tú nos has amado de tal manera que diste a tu Hijo. Él murió en la cruz, Él dio su vida, hiciste todo lo posible, lo que es necesario para que el hombre vuelva a ti. Ahora, Padre, que estamos en tu Hijo amado, ayúdanos, que nuestra fe, aquellos que no han obedecido el Evangelio, Padre Celestial, ponemos, Señor, en tus manos, que ellos pronto realicen, Señor, que es lo mejor para su alma, lo mejor para su vida, lo mejor para la eternidad. Ayúdanos, Padre Celestial, seguir anunciando este hermoso mensaje. Sé con nuestros enfermos, sé con tu iglesia, Padre Celestial, con Bridge Avenue. Al ser despedidos en esta mañana de este lugar, tú vayas con nosotros, Señor. Que estemos listos, Señor, para seguir sirviéndote. Ayúdanos en todo lo que hagamos y digamos, Padre, en nuestra vida. Perdona nuestras faltas, te lo pidamos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén.